Hola, mi nombre es Oscar y este es el primero de una serie de vídeos que van a constituir una videocrítica al canal de Rubén Gisbert, hasta ahora conocido como La Guarida del Zorro. Si dedico esta serie de vídeos y este tiempo y este esfuerzo a hacer una crítica al canal de Rubén Gisbert, es porque considero precisamente que su contenido es valioso. Es decir, yo respeto y valoro el trabajo que hace Rubén Gisbert y las ideas de Rubén Gisbert. Y esto es así por varios motivos. El primero de ellos es que considero que es una persona con los suficientes conocimientos de ciencia política, de derecho y especialmente de teoría política y filosofía política como para tener una opinión fundada sobre estos temas. El segundo de ellos es porque es una persona que no pretende quedarse en la teoría, sino que pretende aplicar esas ideas a la práctica, es decir, cambiar la realidad política del país en el que vive, en este caso España, mediante la utilización de ideas de teoría política y filosofía política. O dicho de otro modo, que es una persona que pretende conjugar la teoría con la praxis. Y la tercera razón por la que valoro y respeto el trabajo de Rubén Gisbert es precisamente porque creo que su propuesta apunta en la dirección adecuada, en el sentido de que, a diferencia de la mayoría de la gente, Rubén Gisbert pone el acento en los sistemas institucionales y en los cambios institucionales. Es decir, cuando se oye habitualmente a la gente en España quejarse hastiada sobre la política y los políticos, habitualmente la crítica se centra en personas específicamente y en el mal comportamiento de esas personas. Se alude a este político o aquel político, este partido o aquel partido, sin ahondar en la idea de que el comportamiento de esas personas es la consecuencia del diseño institucional del estado en el que desarrollan la actividad política. O dicho de otro modo, que por mucho que nos quejemos de los políticos, si no hacemos cambios institucionales, el resultado va a seguir siendo el mismo. Los políticos solamente son personas normales que son un reflejo de la sociedad en la que viven. Y por lo tanto, si queremos un cambio, tenemos que cambiar los incentivos que tienen las personas que se dedican a la política mediante cambios institucionales. Ha habido varias veces en las que Rubén Gisbert ha mandado el mensaje de que invitaba a cualquier catedrático, profesor, político o cualquier otra persona a que mostrase que sus ideas son falsas. Pues bien, mi ambición no es tanta, no pretendo mostrar que sus ideas sean falsas, simplemente pretendo hacer una crítica en el sentido kantiano, en el sentido de establecer los límites. Yo quiero establecer los límites de las ideas que defiende Gisbert y de las propuestas que propugna Gisbert. Así que haré una serie de argumentos en contra, así como una serie de cuestiones o preguntas que, si lo considera necesario, el mismo Rubén podrá contestar o hacer las precisiones oportunas o las matizaciones necesarias. Por último, antes de comenzar, me gustaría decir que yo no he leído el libro del señor García Trevijano, su principal obra, que es Teoría pura de la República, así que mi crítica está únicamente dirigida a las ideas presentadas en el canal de Rubén. Es decir, eh, esto no es una crítica a las ideas de García Trevijano, sino a las ideas presentadas por Rubén Gisbert en su canal de YouTube. A pesar de que obviamente gran parte de las ideas que defiende Rubén vienen del señor García Trevijano. Bien, esta videocrítica se va a dividir en 6 vídeos distintos y en cada uno de ellos voy a tratar un aspecto específico de las ideas y las propuestas de Rubén Gisbert. En este primer vídeo voy a tratar de hacer una crítica conceptual de la utilización que él hace del término democracia. En un segundo vídeo trataré la crítica al sistema de representación uninominal por mandato imperativo, que él cree que es un requisito indispensable de la democracia. En un tercer vídeo haré una crítica a la separación de poderes tal y como la entiende Rubén Gisbert. En un cuarto vídeo trataré la distinción que él hace habitualmente entre legalidad y legitimidad y que es fundamental para entender la manera en la que podría
cambiarse desde este sistema político en el que estamos y encaminarnos hacia el sistema político que él propone. En un quinto vídeo trataré el periodo de libertad constituyente, que sería como un paso previo necesario para instaurar ese nuevo sistema político y esa nueva constitución. Y en un sexto vídeo trataré las consecuencias más prácticas de adoptar este sistema político. En concreto me voy a centrar en algunas de las que Rubén ha mencionado en sus vídeos, que serían la polarización política que se ha creado en España en torno al tema del independentismo y del feminismo, así como la gestión del COVID. Este vídeo trata el tema de qué es la democracia, es decir, de cuál es la esencia de la democracia, del sistema político al que llamamos democrático, y cuál es la historia de la utilización de ese término. De todos los vídeos que he grabado, de los 6 vídeos que he grabado que constituyen una videocrítica a Rubén Gisbert, este es el más largo y el que tiene un contenido más abstracto. Entonces yo creo que es un tema importante, pero entiendo que hay mucha gente a la que no le va a interesar tanto. Para ese tipo de gente que quiera cosas más concretas, yo les recomiendo que vayan directamente a los siguientes vídeos, que los vais a encontrar en la descripción. Pero lo dicho, en esta segunda parte de lo que voy a hablar es qué es lo que yo defiendo y qué es lo que yo pretendo con este canal, que es despertar en las personas que vean estos vídeos la idea de la libertad política colectiva. ¿Y qué es la libertad política colectiva? Que al final es el fundamento jurídico de toda democracia. Cuando hablo de democracia me refiero al régimen de gobierno. Ya lo he apuntado algunas veces que, claro, hay dos conceptos de democracia: la democracia social o la socialdemocracia, la democracia material, como lo define Santayana en La vida de la razón o fases del progreso humano, y la democracia formal, la democracia como forma de gobierno. Bueno, pues esta segunda sería lo que yo me gustaría que hubiera en nuestro país, porque son los mecanismos jurídicos que existen y que se han inventado desde hace mucho tiempo, desde Locke, Montesquieu, Tocqueville, etcétera, etcétera, para que haya resortes dentro del Estado que impidan que el poder sea abusivo de cara al ciudadano y que sean los ciudadanos los que se den a sí mismos sus propias leyes. Esa es la formal democracia. Por un lado, como he dicho, tenemos la democracia material o la democracia social, la socialdemocracia, lo que ha derivado en la socialdemocracia, que es una serie de conjunto de ideas tendentes hacia la democracia material, pues de procurar la igualdad entre todas las personas, de derechos y oportunidades, la libertad para todas las personas, la capacidad de independencia para todas las personas, pero claro, esto es muy difícil. En cambio, la formal democracia, la democracia formal, la democracia como forma de gobierno, lo que pretende es que sea la nación la que tenga la capacidad de designar representantes directamente y esos representantes tengan que cumplir obligatoriamente lo que sus electores le han dicho que tienen que hacer y por lo tanto las promulguen las leyes que quieren exactamente los electores que promulguen. Esto se articula a través de lo que llamamos la representación política uninominal por distrito, que ya existe, es una cosa que existe en el parlamentarismo puro inglés. En Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos, los diputados, los miembros de la Asamblea Nacional o del Congreso de los Diputados en España están elegidos uno a uno por cada circunscripción electoral, por cada pequeña región de vecindad o comunidad que elige a su diputado y puede hablar con él, puede proponerle que haga acciones o que haga propuestas de ley, y esta persona cuando va al Congreso tiene que cumplir lo que le han obligatoriamente mandado sus electores. Este sistema lo que garantiza es que sea la propia nación, los propios ciudadanos, los que hagan sus propias leyes a través de esa elección uninominal por distrito. El otro requisito de la formal democracia es la separación de poderes, que de esto también he hablado en muchos vídeos, de Montesquieu, desarrollada en un principio por Montesquieu, que lo que establece es que todo poder necesita un contrapoder para que garantice y vigile su gestión. La separación de poderes consiste en que todo poder que tiene la capacidad para obligar a todos los ciudadanos tenga otro poder igual en potencia para ejercer su poder que controle la gestión de este y hace que un poder se vigile a otro. De esta manera el ciudadano, como decía Madison, puede dormir tranquilo porque sabe que todo poder tiene otro enemigo y enfrentado que está controlando su gestión evitando que el poder abuse. ¿Quiénes son estos dos poderes? Bueno, pues fundamentalmente por un lado tenemos el poder de la soberanía estatal, es decir, la capacidad que tiene el Estado para ejecutar las leyes de manera coercitiva, lo que Max Weber llama el monopolio legal de la violencia, que corresponde al Estado y al gobierno, lo que podríamos llamar al ejecutivo, y por otra parte tenemos a la Asamblea Nacional de Representantes elegidos por la nación, es decir,
al legislativo. Esta capacidad para que un poder controle a otro solamente se articula de manera plena en Estados Unidos, donde incluso los presidentes como Nixon salen fuera cuando hay un sistema garantista o cautelar que se llama a este balance de poderes independientes. El parlamentarismo inglés, por ejemplo, no tiene la separación de poderes porque el gobierno sale de esa pequeña asamblea legislativa, pero como hay representación uninominal por distrito y hay una tradición de libertades, pues evidentemente la manera de ejercer el poder no es tiránica, no es como la que es en España, que es una oligarquía de partidos o una dictadura. Es un parlamentarismo. En Francia, por ejemplo, hay una semidemocracia porque a través de la reforma de Gaulle del 58 los representantes de la Asamblea Legislativa son elegidos uninominalmente, además a doble vuelta para garantizar una mayoría en la elección del representante para la Asamblea Legislativa, pero De Gaulle no se atrevió, digamos, a que el Ejecutivo pueda formar gobierno independientemente sin la autorización de la Asamblea Nacional. No hay una separación plena. Por eso decimos que Francia es una semidemocracia, hablando siempre de la forma de gobierno. En este primer apartado lo que voy a tratar de hacer es una crítica conceptual a la identificación de este sistema político en concreto, que es el de Estados Unidos, con la democracia, que es un término que yo creo que abarca más cosas. Una posible crítica que se le podría hacer a Rubén Gisbert es que en realidad las palabras tienen el significado que le dan los hablantes, es decir, que el significado de las palabras se corresponde con el uso que los hablantes hacen de ellas. Según esto, la gente, los hablantes, utilizan la palabra democracia tanto para referirse al sistema político estadounidense, francés o el inglés, como a muchos otros, entre ellos el español. Y por lo tanto, no podríamos decir que solamente el sistema de Estados Unidos es una democracia. El problema de esta posición es que la gran mayoría de los sistemas políticos del siglo XX ha utilizado el término democracia para referirse a sí mismo. Por ejemplo, la República Democrática Alemana o incluso la democracia orgánica franquista. Y esto es así porque la palabra democracia ha adquirido en el siglo XX una connotación valorativa muy positiva. Por lo tanto, la utilización de la palabra democracia puede ser el resultado de una estrategia de legitimación de determinados sistemas políticos, como puede ser el comunista, o, en este caso, diría Gisbert, la oligarquía de partidos española. Yo, como Rubén Gisbert, creo que los principales conceptos que utilizamos en política, como la democracia, la república, la monarquía, el liberalismo, etc., pues están mediados por toda una tradición de pensamiento político y de acción política de 2500 años. Y no se puede entender qué significan realmente esas palabras sin entender a esta tradición. Así que esto es lo que yo voy a tratar de hacer en este vídeo. Mi principal tesis es que este sistema político basado en la representación política uninominal por distrito con mandato imperativo y la separación de poderes que se encarna en el sistema político estadounidense no se corresponde tanto con la democracia como con la república. El término democracia nace, como todo el mundo sabe, en la Atenas clásica, en la época de Solón, y tiene como cara más visible a Pericles, que es la figura que todo el mundo conoce. Este sistema democrático ateniense estaba fundamentado en el principio de la igualdad política, es decir, el principio que vertebraba el sistema político era la igualdad política, a través de la isegoría y la isonomía. Y esta igualdad política se encarnaba en sus principales instituciones. Como veis, mi perro también tiene mucha curiosidad por saber el origen de la democracia. Esas dos principales instituciones eran la Boulé y la Eclesia o Asamblea. ¿En qué consistía cada una de estas instituciones? Pues la Asamblea o Eclesia era un órgano político al que acudían a debatir y a discutir todos los ciudadanos varones mayores de edad, aunque evidentemente la mayoría de edad no era la misma que en la actualidad. Pero lo relevante es que a ella tenían derecho a acudir todos los varones mayores de edad a discutir y a decidir sobre las cuestiones fundamentales.
Repito, sobre las cuestiones fundamentales. Entre ellas, la principal solía ser declarar la guerra. Si se le declaraba la guerra a alguien, a Esparta, por ejemplo, o no se le declaraba. Por el contrario, la Bulé era un consejo de 500 ciudadanos que gestionaban los asuntos cotidianos de la polis. Y además fijaban la agenda de la asamblea. Es decir, ellos fijaban cuáles eran los temas que se tenían que debatir en la asamblea y convocaban a la asamblea. Lo característico de la democracia ateniense es que estas 500 personas, estos 500 ciudadanos, no eran elegidos mediante sufragio, sino que se les designaba por sorteo entre todos los ciudadanos que voluntariamente quisieran presentarse. Es decir, que lo característico era el sorteo de los puestos de la gestión administrativa. En palabras de Montesquieu, que es un autor que es muy influyente en las ideas de Rubén, cito literalmente: la elección por suerte es propia de la democracia, por sufragio de la aristocracia. Y esto es una distinción que Montesquieu saca de Aristóteles. ¿Por qué en la democracia estos puestos de la Bulé se elegían por sorteo y no mediante sufragio? Pues básicamente para respetar el principio de la igualdad política, porque los griegos entendían que aquellas personas con más recursos económicos y más populares tenían una ventaja a la hora de realizar lo que hoy llamaríamos las campañas electorales, y por lo tanto eso violaría la igualdad política entre los ciudadanos. Esta distinción, repito, es la distinción clásica entre democracia y otras formas de gobierno. El hecho de que los puestos se realicen por sorteo. Es decir, que la democracia ateniense no era un sistema político, como mucha gente piensa, en el que todos y cada uno de los ciudadanos estuvieran tomando constantemente todas y cada una de las decisiones. Era un sistema político que se caracterizaba por tres cosas. Primero, por la igual posibilidad real de acceder a los puestos de la gestión pública, digamos. Y esta igualdad real se daba porque los puestos se sorteaban. Dos, la posibilidad de todos los ciudadanos de participar y discutir las decisiones principales, las decisiones fundamentales, como ir a la guerra. Y tres, una serie de puestos, que estos sí que se designaban por sufragio, por elección, mediante elecciones y voto, porque se consideraba que eran puestos de carácter más técnico. Principalmente eran los puestos militares, o como se llamaban entonces los strategoi, como por ejemplo Pericles, que era un strategoi, y los puestos de la finanza o la administración de la hacienda, ¿vale? Es este tipo... Entonces, la primera pregunta que le haría a Gisbert sería la siguiente. Teniendo en cuenta que este sistema se podría aplicar perfectamente en la actualidad, porque él ha respondido a gente que le decía que la democracia real era la democracia ateniense, y él dice que es de ignorante pensar que eso se podría aplicar a día de hoy. Bien, es cierto que no se podría decidir todas y cada una de las cuestiones por parte de todos y cada uno de los ciudadanos, pero no es necesario para que se implante la democracia en un sentido clásico. Este sistema se podría aplicar perfectamente designando un poder parlamentario, un poder legislativo, por sorteo entre todos los ciudadanos, que fuese lo suficientemente representativo. Y se habilitase un mecanismo en el que se decidiesen por referéndum las cuestiones fundamentales, tal y como se hace en Suiza, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que este sistema se podría aplicar perfectamente en la actualidad, y teniendo en cuenta que Gisbert no defiende la noocracia, es decir, que no cree que tengan que gobernar las personas más sabias, ¿estaría de acuerdo Gisbert con que se adoptase este sistema político? Y de no ser así, ¿por qué? Realmente a mí me parecería que esto sería una manera más pura de democracia. Si él lo que pretende es implantar la democracia, me parece que esto es una manera más pura de democracia que la que él está defendiendo. Esta forma de democracia ateniense, o la democracia entendida de esta manera, es
precisamente la que critican Platón y Aristóteles, que probablemente son los mayores críticos de la democracia en la historia de la filosofía política. Platón la critica fundamentalmente porque cree que es contraria a la verdad y contraria a la filosofía. Y la prueba de ello es que es la democracia ateniense la que condena a Sócrates a muerte. Y también la critica porque cree que derivaría en una especie de libertinaje. Por el contrario, Aristóteles, que es el que más me interesa para lo que voy a exponer, la critica porque entiende que deriva en el gobierno de los pobres. Entonces, su propuesta, su idea de mejor gobierno es la aristocracia, que sería el gobierno de los mejores. Pero como una alternativa más plausible, como algo que efectivamente se podría implantar, él lo que propone es la politeia. La politeia es un término griego que se suele traducir como república. Y lo que Aristóteles entendía como república era un sistema de gobierno mixto que mezclase la monarquía, la democracia y la aristocracia. Pues bien, donde efectivamente se implanta algo parecido a este gobierno mixto, a esta república que es un gobierno mixto que propone Aristóteles, es en la República Romana. En la República Romana podríamos decir que la monarquía está representada por los cónsules, que serían algo así como una monarquía bicéfala porque eran dos. El Senado representaría la aristocracia y la democracia estaría representada por las distintas asambleas legislativas, que eran sobre todo el concilio plebeyo y el concilio de las tribus. Si el principio rector o el principio fundamental de la democracia ateniense era la igualdad política, podríamos decir que el principio que vertebraba el sistema político de la República Romana era la libertad política. Pero no era una libertad política en el sentido que lo entiende Gisbert, que es que el pueblo se dé a sí mismo sus propias leyes. Sino que esto se ve perfectamente, por ejemplo, en Maquiavelo, que es un seguidor de la tradición republicana romana, en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, y más recientemente Quentin Skinner y Philippe Petit, han mostrado que para los romanos la libertad política significaba no dominación, no estar dominado. Y no estar dominado significaba que otros agentes, ya sea el gobierno o otros ciudadanos, no tengan la capacidad de intervenir en ti sin tener en cuenta tus intereses. En ese sentido, la antítesis del ciudadano libre sería el esclavo, porque el amo tiene la capacidad de intervenir sobre el esclavo arbitrariamente y sin tener en cuenta sus intereses. Es a partir de esta idea de la libertad política entendida como no dominación donde germina el mecanismo de la separación de poderes que existía ya en la República Romana tal y como lo define Polibio en la historia de Roma. Es decir, el sistema romano, ese gobierno mixto, ya es como un prototipo de separación de poderes y ese mecanismo atendía a asegurar la libertad política entendida como no dominación. Bien, llegando ya a la modernidad, ya a la Revolución Americana, lo que voy a tratar de explicar ahora es que el sistema político que realmente tiene una gran influencia sobre la construcción de Estados Unidos es precisamente esta República Romana. Los dos autores que tienen una mayor influencia sobre los padres fundadores de Estados Unidos son Locke y Montesquieu. Y la tienen de formas distintas y en momentos distintos. Locke tiene un papel más fundamental durante la primera parte de la Revolución Americana, más concretamente con la Declaración de Independencia, mientras que Montesquieu influye mucho más en el momento de construcción de la arquitectura constitucional de Estados Unidos, es decir, en un momento posterior. Esto se ve muy bien en un artículo que se publicó hace poco, que hacía un recuento de las citas que los padres fundadores hacían de todos los autores de la tradición clásica, desde Grecia hasta ese momento. Locke tiene un papel fundamental durante la primera etapa, especialmente durante la Declaración de Independencia, porque les proporciona a los padres fundadores dos cosas.
La primera es una justificación de cuándo es legítimo sublevarse contra un sistema político o contra un gobierno. Es decir, cuándo es legítimo iniciar una revolución. Y la segunda cosa que les proporciona es una justificación en términos de derecho natural de lo que más tarde serían considerados las libertades individuales fundamentales. Esto se ve muy bien en la primera frase de la Declaración de Independencia. Cito, traduciendo un poco al paso, la primera frase dice: mantenemos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y que su creador les proporciona unos ciertos derechos inalienables y que entre esos derechos está la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Esta es la primera frase de la Declaración de Independencia, que está tomada casi literalmente de Locke. En un segundo momento, una vez ya están iniciando el proceso de construcción de su propio sistema político, el autor que más relevancia cobra es Montesquieu. Y la idea principal que van a recoger Montesquieu es precisamente la separación de poderes. Pero la separación de poderes no es algo que inventase Montesquieu. Montesquieu lo único que hace es recoger el prototipo de separación de poderes de la República Romana, tal y como lo había descrito Polibio en su Historia de Roma, y que Montesquieu creía que se había aplicado solamente de forma parcial al sistema inglés. Montesquieu es un autor tremendamente influido por el pensamiento político romano. De hecho, además del Espíritu de las Leyes, que es su principal obra y donde cuenta lo de la separación de poderes, su otro gran libro se llama Causas de la grandeza y la decadencia de Roma. Entonces, a través de Montesquieu, los padres fundadores se ven influidos por la República Romana, pero no solamente a través de Montesquieu. Es decir, la República Romana, los padres fundadores leían continuamente los autores romanos. La República Romana y el pensamiento político romano era, por así decirlo, su única fuente de conocimiento en un mundo nuevo, digamos, un mundo que se estaba formando en ese momento. Y por lo tanto su principal obsesión era cómo aplicar el sistema político romano al mundo en el que ellos vivían. Esto se ve muy bien en el hecho de que tras Montesquieu y Locke, los principales autores que ellos citan son o bien juristas del common law inglés, como Blackstone, o bien autores de la teoría política o de la tradición política romana, como Cicerón o Polibio. Y esto que yo estoy diciendo no es una conclusión a la que haya llegado yo. Esto lo explica Tocqueville muy bien en sus dos libros de La democracia en América, y esto lo explica Hannah Arendt también muy bien en su libro sobre la revolución, donde hace una comparación entre la revolución francesa y la revolución americana. Entonces, los padres fundadores toman del sistema político romano la separación de poderes, pero también otras muchas cosas. Por ejemplo, el Senado. Y lo que pretendían con el Senado es precisamente que actuase como un filtro, porque los senadores no estaban elegidos directamente por distrito uninominal. Y también pretenden introducir un elemento aristocrático que es precisamente la Corte Suprema de Estados Unidos, que no está elegida directamente por la gente, ¿vale? Locke vuelve otra vez a tomar una importancia grande después de que se haya escrito la Constitución. Es decir, Montesquieu tiene una gran importancia sobre todo en los artículos federalistas, y una vez que se ha escrito la Constitución, Locke vuelve a tener otra vez una gran importancia en los artículos antifederalistas, que lo que pretendían y que consiguieron fue precisamente establecer un Bill of Rights, una carta de derechos individuales fundamentales, que sería algo así como una herencia de la Carta de Derechos inglesa, y que conforman las primeras enmiendas de la Constitución americana. En resumen, lo que quiero decir con esto es que el sistema político americano es esencialmente, en sus inicios, una mezcla entre el sistema político y el pensamiento político romano, de donde toman la separación de poderes y el gobierno mixto, y el sistema político inglés, de donde toman los derechos individuales justificados en el derecho natural y también el common law. No hay en los inicios
ninguna connotación democrática. Ninguna connotación democrática. El principio rector de ese sistema no era la igualdad política como lo era en la democracia ateniense, sino la libertad política, entendida como no dominación. Es decir, que Estados Unidos, el sistema político de Estados Unidos, fue concebido en sus inicios como una república aristocrática. Vuelvo a citar otra vez a Montesquieu, que recoge la distinción aristotélica: la elección por suerte es propia de la democracia, mientras que por sufragio lo es de la aristocracia. En las aristocracias no deben hacerse las elecciones por suerte. La separación de poderes es, evidentemente, un mecanismo esencial del sistema estadounidense, pero no porque sea constitutivo de la democracia, sino porque es un mecanismo necesario para asegurar la libertad política entendida como no dominación. Es decir, que quien ejerce el poder no lo haga de forma absoluta, pero no libertad política entendido como que el pueblo se dé a sí mismo sus propias leyes. De hecho, la separación de poderes, y esto es algo de lo que luego hablaré en otros vídeos, es un mecanismo tan útil en una democracia como en una no democracia. Por ejemplo, en una monarquía no democrática, donde el pueblo no elige a sus representantes, el mecanismo de la separación de poderes es fundamental entre el rey, que es el poder ejecutivo, y un parlamento de nobles, como era el inglés en sus inicios. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos no estaba pensado como una democracia, sino como una república aristocrática. La prueba de esto es que los padres fundadores dicen continuamente que lo que ellos han fundado no es una democracia, sino una república. Ellos pretendieron en todo momento adaptar la República Romana al momento histórico en el que vivían, no la democracia ateniense. No pretendían adaptar la democracia ateniense al momento histórico y a la situación histórica en la que vivían. Y esto no era así porque, como dice Gisbert, no fuese posible adaptar la democracia ateniense. Era perfectamente posible nombrar a un poder legislativo por sorteo. Que los poderes legislativos de los distintos estados, fuesen elegidos por sorteo. Era perfectamente posible. La razón por la que no lo hicieron fue porque ellos estaban de acuerdo con toda la tradición de la teoría política, es decir, con Platón, con Aristóteles, con Cicerón, con Polibio, con Maquiavelo y con Montesquieu. Estaban de acuerdo con todos ellos en que la democracia no era un buen sistema político. Bien, el término democracia empieza a aplicarse al sistema americano a partir del siglo XIX, precisamente por influencia europea. Es a partir de la Revolución Francesa, que hace un corte mucho más drástico con la tradición política que la americana. Es a partir de la Revolución Francesa que se empieza a reivindicar el término democracia. Esto se ve muy bien, por ejemplo, con Tocqueville. Tocqueville es un autor que llama democracia al sistema americano, al sistema formal, como lo llamaría Gisbert, precisamente porque tiene un sesgo de vocabulario europeo. Y además, no lo llama democracia porque haya separación de poderes. Lo llama democracia fundamentalmente en un sentido de democracia material. Es decir, no llama democracia al sistema de elecciones y a la separación de poderes. Llama democracia a un sistema político y social cuyo principio fundamental es la igualdad. Y una igualdad en un sentido no solamente político, sino material. Es decir, Tocqueville cree que la democracia es un sistema que tiende de forma natural a la igualdad entre todos los ciudadanos, en un sentido político, pero también material, en un sentido de homogeneización. Vaya. Y además, lo llama democracia también porque lo que le sorprende a Tocqueville es que en Estados Unidos, lo que él se encuentra es que lo que los estadounidenses llaman townships o municipalidades, es decir, los gobiernos locales, los ciudadanos se reúnen en esas municipalidades presencialmente y debaten y discuten los asuntos públicos que les atañen a todo, de la misma manera a como se hacía en la antigua Grecia. Es decir, Tocqueville llama democracia a Estados Unidos, primero porque ve rasgos de la democracia ateniense de decisiones colectivas directas, de debates directos en las municipalidades. Por un sesgo de vocabulario europeo,
donde a partir de la Revolución Francesa se empezó a reivindicar el término democracia y sobre todo llama democracia a Estados Unidos en el sentido de democracia material y no formal, no por la separación de poderes. La democracia en un sentido moderno y no en el sentido clásico de Atenas comienza a partir de las ideas de Rousseau y de la aplicación de esas ideas a partir de la Revolución Francesa. Y yo aquí tengo un desacuerdo con Rubén, porque las ideas del contrato social de Rousseau no son una vuelta a la democracia clásica ateniense donde todos los ciudadanos van a debatir y a discutir todos los asuntos públicos. Lo que Rousseau pretende o lo que Rousseau está proponiendo es la formación de una voluntad general. Es decir, para Rousseau lo fundamental es la formación, lo fundamental de la democracia es la formación de una voluntad general, que es el bien común real. Y para Rousseau, esa formación de la voluntad general no es la mayoría, sino la unanimidad. Repito, la unanimidad, la formación de un bien común real mediante la tendencia a la unanimidad. Y no se puede tender, la única manera en la que se puede tender a la unanimidad es precisamente donde los individuos tienden a ser iguales. Es decir, la tendencia a la igualdad en un sentido sustantivo, en un sentido económico, en un sentido cultural, etc., es un requisito indispensable para la formación de la voluntad general. En este sentido, la razón de que Rousseau crea que la democracia no es aplicable a un estado como Polonia y sí a Ginebra, por ejemplo, no es que crea que en Polonia, por el tamaño del estado, todos los ciudadanos no pueden ir a la plaza pública a discutir, sino que a mayor tamaño del estado, menores son las condiciones de posibilidad para que los ciudadanos tiendan a la igualdad en un sentido sustantivo. Repito, en el sentido de lengua, en el sentido de cultura, en el sentido de economía, etc. Entonces, ¿cómo se materializa esta idea en Europa? Pues esta idea de la democracia entendida como la voluntad general, que es el bien común y que tiene que ser entendido como una tendencia a la unanimidad y que solamente es posible a través de la igualdad sustantiva, esto se materializa en Europa a través de la formación de las naciones políticas durante finales del siglo XVIII, pero sobre todo durante el siglo XIX. Es a través de la formación de las naciones modernas, entendidas como un conjunto de personas que forman parte de una misma entidad política y que se identifican entre sí a través de una historia compartida, de una lengua, de unas costumbres, etc. Es a través de la formación de estas naciones modernas donde se generan las condiciones de posibilidad de la democracia moderna. Estas naciones políticas evidentemente no surgen de la nada. Son construidas a partir de las naciones culturales previamente existentes. Pero aún así, por parte de los estados, hay una tentativa, un intento deliberado de construir estas naciones. Esto se ve muy bien en Francia, por ejemplo, donde a partir sobre todo de la educación se genera una homogeneidad cultural mucho mayor de la que existía y desaparecen todas las lenguas en Francia que no eran el francés, a partir de la educación pública. Hago un inciso, este proceso de homogeneización no es que se origine a partir de la Revolución Francesa, como explica Tocqueville. Este proceso ya existía y lo inician precisamente en el antiguo régimen las monarquías absolutas, pero se le da un impulso mucho mayor a partir de la Revolución Francesa y del establecimiento de lo que se consideran regímenes que empiezan a ser democráticos. En resumen, la democracia en un sentido moderno se basa en la construcción de una voluntad general entendida como el bien común real. Y esto es posible mediante la formación de las naciones modernas, que tienen como base una homogeneización cultural, que permite que haya una identificación de la gente, un sentido de pertenencia y una identificación de la gente entre sí y con la gente que los gobierna. Es decir, los miembros del Parlamento
tienen legitimidad precisamente porque todos y cada uno de ellos representan a la nación en su conjunto. Esta es la idea que hay de fondo en la democracia moderna en el sentido europeo, que es donde se comienza a utilizar el término. El problema de algunos estados actuales, como puede ser España, o Reino Unido, o Bélgica, o Canadá, es precisamente que no se termina de dar por completo ese proceso de uniformidad cultural nacional. Es decir, que quedan todavía resquicios del antiguo sistema, digamos. Y esto es precisamente lo que genera en esos países las problemáticas actuales. Quebec en Canadá, el País Vasco y Cataluña en España, Bélgica lo mismo y Escocia en Reino Unido. Todos son casos muy parecidos y todos tienen el mismo origen. Si la democracia es formación de la voluntad general y esa voluntad general solo es posible a través de la nación tiene necesariamente que coincidir con el Estado. Dicho de otra manera, que el nacionalismo es un componente intrínseco a la democracia en un sentido moderno. Estados Unidos es otro rollo completamente distinto. Estados Unidos no tiene la necesidad de construir esa nación durante finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. La prueba de esto es que en Estados Unidos nunca se establece ni siquiera un idioma oficial. Ni se piensa que haga falta hacer eso. Y la razón de que a Estados Unidos no le haga falta constituirse como una nación en el sentido europeo es que es una república, básicamente. Es que es un sistema que entiende que no es necesario, no se basa en un sentido de pertenencia común a través de los siglos y de la cultura, sino que simplemente tú eres ciudadano de Estados Unidos porque aceptas libremente estar regido bajo las instituciones republicanas y las leyes de la Constitución. Y lo haces porque entiendes que esas instituciones van a proteger tus intereses. Ya está. Y esto es lo que le permite a Estados Unidos precisamente ser una sociedad capaz de absorber en su sistema político a gente procedente de etnias, de culturas y de naciones muy distintas. Es un sistema capaz de asimilar todo eso precisamente porque no está fundamentado sobre el concepto de la nación, en un sentido europeo. Voy a tratar ahora de hacer un resumen de todo lo que he pretendido transmitir en este vídeo. En este vídeo he tratado de hacer dos cosas. Lo primero es una crítica terminológica. Y por las razones que he tratado de exponer, lo que digo es que la utilización que hace Gisbert del término democracia no es correcta ni en términos de la historia de la filosofía política ni en términos históricos propiamente dicho. El sistema que él propone, que es un sistema basado en la libertad política y que se materializa a través de los mecanismos de la separación de poderes y la representación política por distrito uninominal y que se da de forma efectiva en Estados Unidos, es en esencia una república y no una democracia. Una democracia en un sentido clásico es un sistema cuyo principio rector es la igualdad política, que se dio de forma efectiva en Atenas a través de las participaciones en asuntos fundamentales de todos los ciudadanos y a través de la elección por sorteo de los cargos que se encargaban de gestionar los asuntos cotidianos de la polis. En un sentido moderno, la democracia también tiene como principio la igualdad, pero ahora no entendida solamente como una igualdad política, sino en un sentido sustantivo, es decir, material. Y esa igualdad se da a través de las naciones, que son los principales mecanismos a través de los que se se pronuncia la voluntad general entendida como bien común. Este es el primer punto que yo he tratado de transmitir. Un caso curioso a día de hoy es el caso de Suiza, que combina componentes tanto de la democracia clásica, porque realiza referéndum para las cuestiones fundamentales, como de la democracia en un sentido moderno europeo, porque su parlamento nacional es un parlamento de circunscripción única, es un parlamento nacional, repito. La segunda cosa que he tratado de hacer es plantearle una pregunta a Gisbert, que es,
Si la democracia en un sentido clásico se puede dar a día de hoy, porque se podría nombrar un parlamento, un poder legislativo, por sorteo, lo suficientemente amplio como para que fuese representativo de la población, teniendo en cuenta que se podría hacer esto y que se podría habilitar un mecanismo de referéndum para las cuestiones principales como el que existe en Suiza, y teniendo en cuenta que Gisbert no cree que la noocracia, es decir, el gobierno de los sabios, sea algo que tengamos que tener en cuenta, entonces Gisbert estaría de acuerdo con este sistema político o no. Estas son las dos cuestiones que yo he tratado de plantear en este vídeo. Ahora bien, yo soy consciente de que a día de hoy la democracia básicamente es un mantra y que tú no puedes plantear ningún cambio político que pretenda cambiar las cosas, que pretenda ser efectivo, sin plantearlo en términos de democracia frente a otra cosa. En este caso, la oligarquía de partidos. Y también entiendo que la república y el republicanismo tienen en España un componente político determinado por una serie de acontecimientos históricos. Así que entiendo que no sería útil definir su proyecto en términos de republicanismo, básicamente porque no conseguiría aglutinar a gente que viniese de tradiciones ideológicas distintas. Como esto es así, en los siguientes vídeos yo lo que voy a tratar de hacer es una crítica sustantiva de las propuestas concretas de Gisbert. Esto era una crítica terminológica y ahora me voy a centrar en las críticas sustantivas a sus propuestas. Así que por aquí tendréis el enlace a los siguientes vídeos.